¿no? Que no. Hola. Buenas tardes, chicos. A medida que vayan ingresando, vayan silenciando sus micrófonos, por favor. Gracias. En un ratito comenzamos. No es necesario que pongan la cámara, no hay drama. Buenas tardes a los que van ingresando. Ya vamos a comenzar en breve con la capacitación en el aula virtual. Vayan silenciando sus micrófonos. Bueno, buenas tardes a todos. En unos minutitos, vamos a esperar 2 minutos más, a ver si ingresa alguien más. Y comenzamos. Pueden silenciar sus cámaras, silenciar sus micrófonos y la cámara si quieren. Buenas tardes a los que van ingresando. Pueden apagar sus cámaras, no hay problema, ya los conozco. En 2 minutos, en 1 minuto ya comenzamos. Ahí está. Terminó de hablar. Ahora para. Vayan silenciando sus micrófonos, muy bien. Ahora. Me imagino que está Evangelina, ¿no? ¿Quién es? Bueno. Un segundito, voy a buscar el teléfono por las dudas que me está escribiendo la profe, que creo que es quien falta. Ahí vengo. Ya no, nada. Dale hola. A ver, vení, ¿no sabés cómo es la cámara de esto? Yo creo que desactivé la cámara de Zoom y papá tiene que estar ahí contigo. Activada la cámara. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Ahí te desactivé el micrófono, Panchi. Vamos a comenzar con la clase. En realidad no es una clase, chicos. ¿Me escuchan? Pueden escribir en el chat si quieren. La idea es mostrarles cómo se maneja el aula virtual ahora en este nuevo rol que ustedes van a cumplir, que es como docentes. Cuando ustedes trabajan en el aula virtual como docentes, para poder realizar la práctica, ¿no? Hay algunas características que se activan y que debemos tener mucho cuidado cuando trabajamos en el aula virtual, porque tenemos los mismos privilegios, digamos, de acceso y de las cosas que se pueden hacer en el aula que puede hacer el docente, ¿no? Una de las actividades más importantes es el de subir las clases, el de cargar actividades y el de corregir las actividades, entre un montón de otras cosas que se pueden hacer. Entonces, en el día de hoy, la intención es acercarlos a lo que se llama administración del aula virtual, ¿no? Porque posiblemente a ustedes, según lo que ustedes coordinen con el docente que en el aula en el que van a estar incorporados, que yo ya creo que ya los incorporé a todos, si alguien falta que lo incorpore, tiene que pedirle a Rofati que el cambio o la modificación, etcétera, pero creo que ya todos estarían cargados. Como les decía, si quieren desactiven la cámara, los que tienen la cámara no es necesario, yo les voy a compartir mi pantalla y les voy a ir mostrando lo que podemos hacer y cuáles son las maneras correctas de hacer las cosas. Bien. Bueno, en un segundo van a ver el aula virtual, ¿no? Lo van a ver con mi usuario. ¿Se ve? Sí. Bueno, bárbaro. Para hacer la explicación sobre las actividades y sobre lo que pueden hacer en el aula virtual, yo voy a tomar un aula, ustedes lo ven así, pero ustedes lo ven como alumno, siempre lo vieron como alumno. En este momento lo van a empezar a ver como un docente. Entonces, por ejemplo, yo creé este aula que se llama 2020, primero, segunda, Olé y TIC, Lobadino, Greco y Reina, y en este aula es donde yo genero, les puedo mostrar y tengo bastantes ejemplos generados aquí. Probablemente ustedes recuerden cuando comenzaron a cursar las diferentes materias, este menú que se encuentra a la izquierda, que se llama menú de navegación, que tiene opciones, ¿no? Inicio, presentación, clases, noticias, calendario, eso ya ustedes ya lo usaron como estudiantes. Ahora, con esta nueva autorización que ustedes tienen de utilizarlos como docentes, ustedes van a poder cargar cosas en cada una de esas opciones. Si yo hago clic en clases, lo que vamos a intentar, o lo que les voy a mostrar hoy es cómo crear una clase y cómo poner contenido dentro de esa clase. Lo que primero vamos a hacer es primero aprender que esta vista que nosotros estamos teniendo del aula virtual se llama vista usuario. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora cuando ustedes comienzan a administrar el aula virtual, van a tener la posibilidad de cambiarse de visualización del aula hacia la visualización de administrador, es decir, hacia la visualización que tiene el docente. Si ustedes observan en el margen superior derecho, al lado de las fotitos de ustedes, hay una nueva palabra que dice administración. ¿Está?
Y les voy a, no la presionen, bueno, no sé si están ahora algunos siguiendo lo que yo les voy mostrando o si lo van a reproducir después. La idea es que ese menú de administración, por favor, silencien sus micrófonos. Gracias. La idea es que tengamos en una pestaña el aula virtual en el modo usuario y en otra pestaña que tengan el aula virtual en el modo administración. ¿Cómo hacen eso? Llevan el mouse hasta la palabra administración, hacen un clic con el botón derecho del mouse, botón derecho, que no es el botón que siempre utilizamos. Dentro de las opciones que se despliegan, eligen abrir enlace en una nueva pestaña. ¿Está? Bien, entonces van a poder cambiar entre la vista de administración y la vista de usuario. Vamos a guardar un segundo que se cambie la vista. Fíjense. No sé si se ve ahí el listado de los usuarios. ¿Se alcanza a apreciar? Sí, profe. Gracias, Cami. Bueno, esta visualización se llama vista administración. Esta otra se llama vista de usuario. Eso es lo que tienen que tener bien claro. ¿Qué cosas debo hacer en vista de usuario y qué cosas vamos a hacer en el administración? ¿Por qué les digo yo o les aconsejo que abran una administración en una pestaña nueva? Porque de esta manera ustedes van a poder ir verificando que todo lo que hacen o lo que agregan en el aula virtual lo pueden ver en la otra vista reflejada. Por ejemplo, como pueden observar, en la vista de administración tenemos varios menús. En el menú que se llama, o varias solapas, en la solapa que de usuario, me deja agregar, eliminar, copiar y mover o inscribir. Eso ustedes no lo van a hacer, así que lo vamos a pasar por alto. Lo que sí pueden ver es que estamos posicionados o localizados en esta materia. Si yo hago clic aquí, se despliegan todas las materias que yo tengo acceso. En este caso a mí me aparecen todas porque, bueno, yo las administro. Pero a ustedes solamente les van a aparecer las aulas que están como alumnos y las aulas que están como docente. No vamos a hacer nada ahí, voy a hacer un clic para que no se modifique. Y vamos a ir a la solapa directamente de contenidos, porque a nosotros nos interesa modificar el contenido del aula, que lo tienen que hacer con la autorización del docente, que les diga, bueno, agrega esta clase, vamos a trabajar este contenido, y para que lo desarrollen ustedes como alumnos de práctica docente 4, ustedes pueden tener la posibilidad de cargar un material si es que el docente se lo solicita, si no lo van charlando cada uno, con eso se tienen que poner de acuerdo ustedes. Pero supónganse hipotéticamente que tienen que cargar una clase. Ustedes recuerden que dentro de la vista administración debo ir a contenidos. Contenidos, ¿por qué? Porque es el contenido del aula. Bárbaro. Si queremos agregar una clase, vamos a elegir la opción clases. Y dentro de la opción clases, fíjense todas las opciones que me aparecen. Administración de las clases, clases propiamente dichas, textos, material de estudio, paquetes CORM, actividades, debates, evaluaciones, preguntas, formularios. Y si ustedes miran en el nivel de arriba, dice clases, archivos, sitios, noticias, foros, wikis, facts, que serían las preguntas que son frecuentes, se les llaman facts, un calendario, calificaciones, anuncios y otros. Bueno, esta fila es la que ustedes visualizan como menú de navegación aquí. Inicio, presentación, clases, noticias, calendario, es esa lista. Dentro de esa lista vamos a ir a clases. Cuando ustedes hacen un clic en clases, les muestra
o nosotros los informáticos le decimos nos listan las clases. Y acá es muy sencillo el proceso. Una vez que yo llegué al lugar correcto, debo fijarme en el menú que aparece a la izquierda de la pantalla, que me aparece agregar. O sea, si yo quiero agregar una clase, digamos que es muy simple por ahí darse cuenta o no, que con la palabra agregar yo tendría la posibilidad de agregar una clase. Y es así. Fíjense que por defecto está posicionado, vamos a llamar, cuando está seleccionado le vamos a llamar posicionado. Cuando yo hice clic en clases, me mostró las clases, que se llama clase virtual 1, entrenamiento y clase 3. Cuando ustedes miran el menú de la izquierda, está posicionado en modificar. Nosotros queremos agregar, no queremos modificar una de ahí. Bueno, hacemos clic en agregar. Cuando hacemos clic en agregar, nosotros tenemos que colocarle un nombre corto y un nombre largo. Y luego definir los responsables de la clase. Y ahora vamos a ir viendo. Y el resto de las demás. Por ejemplo, sería, supónganse que la clase sería clase sobre un tema de ustedes, práctica docente 4, o creo que es práctica 4. El nombre corto como el nombre largo, por lo general, les sugiero que sea el mismo. ¿Está? Para no equivocarse. Porque en realidad, ahora en realidad el nombre corto es el que por ahí me lo muestra cuando lista las clases, y el nombre largo es cuando yo necesito explayarme mucho más, si es que el contenido que yo voy a trabajar es algo extenso. Bien, una vez que yo establezco el nombre, por ahora yo les sugiero que utilicen el mismo en los dos campos. Tenemos que elegir al responsable. ¿Quién va a ser el responsable de esta clase? Ustedes se tienen que colocar, ustedes docentes, ahora lo van a poder hacer, y lo tienen que colocar al docente que los acompaña, ¿se entiende? Y también al compañero que es la pareja pedagógica. Si ustedes observan, fíjense, me aparece que tengo los directivos, está Silvia, Bordet Marcela, Crivelli, que sería el otro referente. Estos dos, Conectar y Infot, son de Nación. Aparece ahí un Lobadino 2, que es un usuario que yo creé para probar cosas en el aula, un alumno tester. Y en esta división docentes van a figurar ustedes, su compañero o compañera, y el docente que los habilitó para hacer la práctica en ese aula. ¿Está? Entonces, primero pongo al docente, supóngase que es Rocío en este caso. El primer responsable sería Rocío, el segundo responsable sería el otro profesor, y el tercer responsable sería yo, Lobadino. ¿Se entiende? Primero, en el primer responsable se pone por lo general que el responsable de esa clase va a ser el profe que les habilitó a hacer la práctica en ese aula. Y los otros responsables serían la pareja pedagógica. ¿Está? Si ustedes no hacen bien este paso, después cuando dentro de la clase comiencen a cargar material o comiencen a cargar actividades, no lo van a poder corregir, porque no van a pertenecer a ese, o no van a tener la responsabilidad de esa clase virtual. Entonces tienen que tener cuidado de seleccionar bien ahí a los docentes. Ese sería el primer paso. Después, la clase, el aula virtual nos da la posibilidad de plantear una correlatividad entre clases. ¿Está? Yo digo, bueno, si tengo clase 1, clase 2 y clase 3, yo puedo decir, bueno, que no se active la clase 3 hasta que los estudiantes no hayan pasado por la clase 1 y por la clase 2. Pero ¿qué pasa? Yo siempre, como le sugería a los docentes, a sus docentes, cuando comenzamos con esto de la virtualización de todas las materias, yo les sugerí que la desactiven esa opción. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tienen siempre la misma velocidad en el trayecto. Algunos van más rápido porque tienen más tiempo, porque justo el anduvo bien internet,
o por alguna razón pueden avanzar mucho más que otros. Entonces, y en ese avanzar, porque por ahí es desmedido, que algunos pueden llegar, si el docente cargó todas las clases y las deja todas visibles y las deja todas correlativas, no habría problema. Y el alumno que va avanzando en la trayectoria de las clases tampoco tendría problema. El tema es cuando tiene que volver sobre alguna clase que, supónganse que estamos todos concentrados en la clase número 1 y tengo un alumno que ya va por la clase número 5 y le corrijo algo de la número 1. Entonces tiene que volver a la clase donde tiene que hacer la corrección, y cuando hace eso, el aula les desactiva las otras clases que ya había avanzado. Entonces, para que no haya ese problema, yo siempre les sugiero que la correlatividad entre clases no quede activa. Bien. Y estas son todas las opciones que se pueden activar cuando uno crea una clase, ¿no? Por lo general, yo a esto les sugiero que, porque en realidad cuando uno hace una clase puede tener pensado algunas cosas, pero no todo. Por ahí después en la misma clase se les ocurre hacer un foro, o después en la misma clase les dicen, bueno, pero además voy a agregar una wiki, o les voy a sugerir algún sitio. Entonces yo les sugiero que las tilden a todas y después ven si las usan o no las usan. Esto no ocupa espacio ni nada, así que las tildan a todas las opciones y cuando la quieren usar les va a ser más fácil. Y otro tema importante es ¿cuánto tiempo va a estar abierta esta nueva clase? Bueno, lo mismo, yo siempre les sugiero que la dejen abierta, porque si ustedes les ponen una fecha, que por ahí muchos nos tentamos y decimos, no, tienen tiempo para desarrollar este tema como mucho un mes, pero volvemos a lo mismo. Puede ser que algunos estudiantes no hayan ingresado después o que tuvieron problemas, bueno, eso va como por ahí pensando en atender la diversidad que se nos puede presentar, en este caso en el aula virtual, que por lo general los problemas que se nos presentan son los tecnológicos. O sea, a ustedes, estudiantes, se les pueden presentar los problemas tecnológicos. No sé, pasó un camión, me cortó el cable del internet y profe, no pude ingresar durante 2 semanas o 1 semana y pico. No me puedo mover de mi casa porque tengo que estar en aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, por eso les sugiero que las dejen siempre abiertas, que cada uno vaya haciendo su proceso, su trayecto. ¿Y por qué les digo esto? Y para que no se preocupen, porque en realidad el aula va haciendo toda una... El camino que ustedes van realizando a través del aula, si hacen un clic en un lugar, hacen un clic en otro lugar, si estuvieron 10 segundos leyendo algo, si tuvieron... Todo lo que hacen en el aula... él mismo hace lo que se llama una trazabilidad, sino que es como un caminito que va creando con todo el recorrido que los estudiantes hacen. Entonces no se preocupen, que van a poder ver después todo el reporte de las actividades y del progreso que fueron haciendo. Bien. Damos clic a guardar y de esta manera se crea la clase. Pero ojo, se crea la clase y no le pusimos nada dentro. Yo les voy a hacer clic otra vez acá en clases, fíjense, me tiene que aparecer la lista de clases más la nueva. ¿Está? ¿Se visualiza? Acá dice el orden. En el orden 5 está clase sobre práctica docente 4. Bueno, cuando yo me voy a la otra vista de usuario, tengo que hacer clic en actualizar, que está acá arriba, o hago clic sobre clases. Entonces se me vuelven a cargar las clases que tengo. Me tiene que aparecer la que yo agregué recién. Vamos a esperar. Ahí está cargando. A ver, hago otra vez clic. No me toma el clic. Ahí está, ahí me toma el clic. Ahí se pone a cargar y me tiene que aparecer, ting, por arte de magia, la clase. Pero si ustedes hacen un clic, solamente crearon el nombre de la clase. Adentro no tiene nada, no tiene ni un texto ni una actividad. Bueno, ¿cómo se llama el contenido que va dentro de una clase? Se llama texto. Entonces, continuamos con el de al lado.
textos. Y es el mismo proceso. Yo ahora voy a agregar un texto. Fíjense que siempre aparece por defecto en el menú de la izquierda en modificar. Siempre me quiere dejar modificar. No, yo quiero mostrarles cómo agregar un texto de la clase desde cero. Pasos importantes y a prestar atención. Prestar atención. Me pregunta, el texto que nosotros vamos a agregar, ¿a qué clase va a pertenecer? Bueno, tengo que tener cuidado y elegir la clase correspondiente. Yo le voy a agregar un texto a la que recién agregué. Y le pongo un título. Temas desarrollados, no, estoy escribiendo mal, perdón, durante la cursada 2020. Y todo lo que ustedes escriban aquí tiene que comenzar con un mensaje siempre tienen que tratar de que la forma de escritura dentro del aula sea amable, de que cuando ustedes abran o cuando el estudiante abra esa clase, sea que pueda leer que estamos queriendo acercarnos y acercarle el contenido de manera amable, que sea con una bienvenida, siempre tratando de sostener de esta manera el estudiante. Si comenzamos con estimados estudiantes, aquí les dejo el material sobre lo que trabajaremos. Y ahí le pueden contar lo que ustedes van a realizar en su clase. Por ejemplo, si mi clase yo les quiero acercar una bibliografía, bueno, le dicen, tienen que contarle, ¿no? En esta clase vamos a trabajar una bibliografía que se las dejo en la sección archivos, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo agregamos archivos. O le pueden sugerir, vamos a visualizar este pequeño video de YouTube y reflexionaremos al respecto, no sé, bueno, depende de lo que ustedes piensan, ¿no? O veremos el siguiente juego y trataremos de desarrollar algo. O bueno, digamos que la didáctica específica de la educación física se las dejo a ustedes. Bien, ¿cómo agrego todo ese contenido a una clase? Primero, voy a dejar aquí, saludos, profe Dardo, siempre tienen que tratar de ser cordiales y de despedirse de la clase, o decirle éxito, manos a la obra y demás. Ahora vamos a ver cómo se agrega todo el otro contenido. Fíjense que cuando yo desplazo hacia abajo, me aparece una opción que dice obligatorio. Sí, obligatorio lo vamos a colocar, porque lo que hace es exigirle al estudiante que sí o sí lo tenga que leer. Esto no significa que puede avanzar o no con otras actividades, no tienen nada que ver. Lo único que va a hacer es mostrarle al estudiante que todavía no lo leyó, así que le falta. Y también le influye en el porcentaje final de la materia. ¿Está? Van a decir, pero yo hice todas las actividades, ¿qué pasa? Ah, sí, pero vos cuando leíste esta clase, aunque sea 10 segundos o 20 segundos, tenés que permanecer en la clase, o sea, tiene que leerla, ¿no? Y el aula tiene que registrar eso. El aula está registrando constantemente todo lo que nosotros hacemos. Voy a agregar esto que es muy sencillo y así se los muestro en la vista de usuario. Pongo guardar y teóricamente dice, ¿se guardó correctamente? Bueno, vamos a verificar. Me voy a la solapa de usuario, hago un clic nuevamente en clases para que se actualice la información. Ahí vemos que se actualizó. A ver. Dice... Aguarden un segundito, a ver. Algo hice mal. ¿Me ven ahí? Profe, Sí. me parece que donde dice unidad puso clase 3. Eso es lo que voy a verificar. Puede pasar. Ajá, ahí está, no verifiqué eso. Fíjense. Bueno. Como no aparece,
significa que algún error en la carga del texto no hice bien. Acá, como dijo la compañera, que no sé quién habló, Carla. Bueno, alguien, la compañera que no vi su Sí, nombre. Carla. Ah, gracias, Carla. Es un error muy común que siempre por ahí solemos cometer. Por lo general aparece la última clase por defecto en la que se ha cargado algo. Entonces, cuando yo hacía clic acá en la vista de usuario y no me cargaba nada, era porque me había equivocado de la clase en la que tenía que situar ese texto. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a las clases, poner administración o directamente hacer un clic en clases para que me muestre las clases como hice yo y apretar modificar. Por lo general siempre aparece en modificar. Aquí verificamos que sí, que me había equivocado en la unidad. Lo que tenemos que hacer es corregirlo. Entonces ahí elegimos la clase correspondiente del texto. El resto por ahora lo vamos a dejar. Vamos a guardar. Y ahora sí vamos a ver si esta modificación impacta en la otra vista. Parece todo muy sencillo, pero hay que tener cuidado porque nos solemos equivocar. Muy bien. Ahí me cargó los cambios. Cuando hacemos clic en la clase sobre práctica docente 4, verificamos que está el texto o el cuerpo de la clase en la que yo cuento qué voy a trabajar o qué voy a desarrollar o qué le propongo al estudiante. Bien, si ustedes observan, no sé si se alcanza a ver, dice texto obligatorio. ¿Está? Hasta que el estudiante no haga clic e ingrese, no se va a marcar como leído. Fíjense que no tiene casi nada, es muy, muy sencillo y no hemos realizado nada más. Ahora vamos a ver qué más le podemos agregar a ese texto dentro de la clase. Bien, yo estoy en textos. Cuando hago clic en texto, me actualiza la lista. Queremos agregar contenido en el texto que se llama temas desarrollados durante la cursada 2020. Bueno, le hago clic en ese nombre. Fíjense que en el menú de la izquierda aparece modificar. Y aquí vamos a ver cómo podemos agregar diferentes recursos que pueden estar en internet. Si yo quiero, voy a ver si puedo, porque no lo puedo ver, ahí está. Ustedes están viendo la ventana, pues estoy modificando su tamaño porque no me aparece acá en las opciones del zoom y no me deja. Si se llega a cortar el zoom, ponen actualizar y debería volver al mismo. ¿Cómo hago para agregar diferentes contenidos? Supónganse que yo quiero agregar una imagen, ¿no? Entonces puedo ir a una página de internet, que no debería ser así tan sencillo, ¿no? Ponemos deportes. Eligen una imagen. O eligen imágenes. Supónganse que quieren esta imagen, van a poner copiar imagen. Y yo les sugiero que todo lo que ustedes vayan a cargar en el aula, primero lo peguen en el Word. ¿Está? Ya sea un link o una imagen, yo les sugiero que primero lo peguen en Word. Porque Word lo que hace es darme la posibilidad, o sea, la idea es que ustedes hagan la clase en el Word, porque les copian los links. No me dejó copiar. A ver, otra vez. Copiar imagen. A ver si hay un detalle que... A ver si era directamente... Ah, no, ahí está. Los links los cargo en el Word y las imágenes las puedo pegar directo. Ahí está, así era. Así es el detalle. Si yo tengo un link, supónganse, de una página, supónganse que es esto, es un sitio que ustedes le quieren compartir al estudiante para que averigüe,
Ustedes no lo pueden pegar directamente en el aula, en el texto no lo pega. Entonces para los links, la idea es que lo peguen en el Word. Y después sí, de Word. De Word. A ver, no sé si me tomo el link. Esperen un cachito. Voy a copiar otra vez. Voy a Word. Ah, ahí está, ahí me lo tomó. Ustedes tienen que pegar. Y cuando pegan tienen que hacer o un espacio o un enter, que se vea en azul. Y ahí sí, lo copian a ese link, van al aula o al texto y ahí lo pegan. Ahí aparece. ¿Está? Esa es la manera de agregar los links. Es una de las maneras. Otra manera por ahí de agregar los links es, yo por ejemplo coloco acá hacer clic aquí para ver el texto de internet. Puedo seleccionar, hacer clic aquí lo selecciono, y si ustedes observan, dentro de la caja de herramientas hay una que se llama hipervínculo. Ustedes hacen un clic en hipervínculo. Fíjense que la última opción es ingresa el link manualmente para linkear, y ahí pegan el link y ponen vincular. Entonces hacer clic quedó con el vínculo de la página de internet que ustedes quieran sugerir. Bien. Otra opción es agregar videos, y les voy a explicar que lo pueden hacer de dos maneras. Una es copiando el link en el Word y después volverlo a copiar en el aula. Y si no, la otra opción, que por ahí es la que más la más atractiva, que queda en el aula. Supónganse que queremos incorporar este video, ¿no? Hacemos clic que se empieza a reproducir. Lo pongo pausa. Bien. Hay dos maneras de agregar un video. Uno es copiando el link del video en la parte superior, ¿no?, de la barra de direcciones. Botón derecho copiar. Me voy al Word. Estoy armando la clase. Pongo pegar. Y hago el espacio. Una vez que se pone en azul, lo selecciono nuevamente. Copiar. Y ahí sí me voy al aula. Siempre tienen que agregar un texto que acompañe y que digan visualizar este video para poder responder las consignas en clase, ¿no? 2 puntos y ahí pegan. Botón derecho pegar y ahí aparece el link del video. Pero fíjense que hay otra opción que queda mucho más linda, que es cuando nosotros incrustamos el video. Para incrustar el video, lo que tengo que hacer es, me voy a YouTube, elijo el video, dentro de las opciones del video voy a compartir, y dentro de las opciones de compartir, elijo la que, ¿puedo copiar el link acá? No, es la de insertar. Cuando hago yo clic en insertar, me lo muestra de esta otra manera. Lo que yo tengo que hacer es copiar todo esto. ¿Está? Fíjense que acá directamente me aparece el botón copiar. Hago clic en copiar y no voy al Word, me voy directamente al aula. Y dentro de las opciones del aula me posiciono donde yo quiero incrustar el video